Audiocuento de la fisioterapia en la Edad Antigua y Media. Primeramente, ¿qué es la fisioterapia? La fisioterapia es el arte y ciencia que se encarga del estudio y la aplicación de los medios y agentes físicos con intencionalidad terapéutica. Empezaremos con la prehistoria. En esta época, el hombre debió utilizar todo lo que la ciencia le proporcionaba para curarse. La orientación general de la terapéutica fue el empirismo, que consiste en recurrir a un remedio porque su empleo ha sido o parecido ser favorable en casos semejantes al que se contempla. El azar y la observación de la conducta de los animales debieron ser las fuentes principales más antiguas en la práctica médica empírica. Esta medicina arcaica pertenecen a las prácticas quirúrgicas, extracción de proyectiles penetrantes, coaptación de las heridas con cabezas de hormigas gigantes que con las mordeduras de sus mandíbulas mantenían el contacto en los bordes de las heridas, y otros recursos preventivos y terapéuticos, como ingestión de hierbas, masaje o baño. El estudio de la medicina en los pueblos primitivos es importante por varias razones. Explica el origen de la lucha del hombre cuando las enfermedades eran de doble vertiente. Por una parte, eran exorcismos, ensalmos y oraciones, y por otra, remedios naturales, aprovechando su acción terapéutica como el calor, agua y masajes. La casa sacerdotal Asu era la encargada de realizar el tratamiento mediante agentes físicos y también por medio de las plantas. En la antigua Mesopotamia creían que existía una relación directa entre la enfermedad de una persona y el más allá. Los médicos pensaban que cuando alguien pecaba, hacía enfadar a los dioses, los cuales les mandaba alguna dolencia para expiar su culpa. Por ello, los que estaban enfermos no podían participar en ninguna ceremonia religiosa. Entonces, ¿cómo podían curar los enfermos? Pues a través de la intervención de los médicos. Si tenían dinero, claro, los pacientes podían disponer hasta de 3 médicos. Primero acudía el Baru, que realizaba el interrogatorio para tratar de determinar qué pecado podía haber ocurrido el paciente para haber molestado a los dioses. A continuación, realizaba el diagnóstico mediante artes adivinatorias y llamaban al siguiente médico, el Ashipu, que a través de exorcismo interpretaba expulsar al demonio que atormentaba al paciente. Al día siguiente acudía el Ashu, que determinaba la medicina que debía tomarse o qué cirugía debía hacerse. Estos 3 médicos acudían si el paciente tenía dinero, pero cuando éste era humilde o carecía de recursos, hacía acto de presencia el Gayub, que hacía las funciones del cirujano y sacamuelas. La historia de la fisioterapia se remonta al año 1500 antes de nuestra era. Hay referencias de que en la antigua Mesopotamia, en Egipto y en la arcaica China se hacía uso de agentes físicos como agentes terapéuticos. En esta etapa se hizo más notoria la terapia manual, que la realizaba un sanador. Además, utilizaban el frío para la inflamación y el calor ya para algo más crónico, y sobre todo, utilizaban la exposición al sol como forma de curación. En el antiguo Egipto se realizaban tratamientos a base de fricciones, con las manos sobre los cuerpos de los heridos de la guerra, para aliviar el dolor. El masaje terapéutico y el masaje estético eran de los procedimientos más utilizados, con fricciones tonificantes, aceites y ungüentos para embellecer. La cultura egipcia fue en gran medida la responsable de extender esta práctica de tratamientos terapéuticos en las culturas griega, romana y persa. Sin embargo, en la actualidad, gracias a los avances de la tecnología y fiel a su historia y tradición, la fisioterapia dispone a su alcance de uso de numerosos agentes físicos, como lo son el masaje, agua, sonido, electricidad, movimiento, luz, calor y frío en las modalidades de electroterapia, ultrasonoterapia, hidroterapia, mecanoterapia, termoterapia, entre otras, pero sin descuidar o abandonar el desarrollo e impulso de nuevas concepciones y métodos de terapia manual, para la prevención, tratamiento, curación y desde luego recuperación. La antigua India. En la antigua India se encuentran 2 tipos de textos. El primero es védicos arcaicos. Se conoce como el periodo védico a la época donde fueron compuestos los libros más sagrados y antiguos de la India, como por ejemplo Rig Veda, donde estudios revelan que se llegó a escribir entre los años 1100 y 1700 a.C.,
Con Rig Veda se comienza el periodo védico temprano, donde se hacía presente en los 4 Vedas. Las civilizaciones védicas llegaron a habitar las zonas norte y noroeste de la India, y estuvo influenciada con una enorme capacidad por 4 textos sagrados, escritos en sánscrito y llamados Rig Veda, Yajurveda, Samaveda y Atharva Veda. La palabra Veda hace referencia a la revelación o conocimiento y se aplica en estos 4 textos. Aunque estos 4 textos no tengan relación consistente, se llevaron a cabo con el único objetivo de preservarlas para que sobreviviesen a la era de hierro. En dichos textos se recogían los ritos y ceremonias religiosas de Shrauta y Purohita, altas figuras de la jerarquía religiosa conocidas como dioses, haciendo que los conceptos religiosos y mágicos dominaran sobre la salud y la enfermedad, haciendo que las personas creyeran que eran curados mediante dichos conceptos. Después de eso llegó el texto de brahmánicos, que tenían un aspecto más racional y constituyente a la base de la medicina ayurvédica o de larga vida. La medicina ayurvédica es un estilo de vida saludable que se ha utilizado en la India durante más de 5000 años. Esto hace referencia a la salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades mediante práctica de estilos de vida como llega a ser el masaje, la meditación, el yoga y los cambios de alimentación. Dicha medicina es holística, lo que significa que tiene una visión integral del cuerpo y la mente, ya que solo trata de dolencias físicas, sino también de cambiar los hábitos de las personas para ayudar a mantener o mejorar la salud de las personas. Según el Ayurveda, los 5 elementos de la naturaleza son el éter, aire, fuego, agua y tierra, y cada elemento representa consigo control de los organismos del cuerpo e incluso emociones. Entonces, podemos deducir que en la India se utilizan 2 métodos distintos según las perspectivas de la gente, como es la religión. Un claro ejemplo sería el budismo, ya que muchas personas recurren a este método para ir a rezar por sus malestares, y la forma más racional, que consiste en los masajes y técnicas de yoga para mantener una vida más saludable. China. El primer texto médico conocido como Niu Qin lo escribió el emperador Huangdi, aproximadamente en el siglo IV a.C., basada en la filosofía taoísta. Consideran el yin-yang como equilibrio entre la salud y enfermedad, y el uso del masaje lo contemplan como propuesta terapéutica. También es un tratamiento adecuado para la parálisis, fiebre, escalofríos. Consiste en realizar ejercicios respiratorios, masaje de la piel, músculos, así como también manos y pies. El autor chino Qin Yu, 167 a.C., presenta un currículum vitae al gobierno en el que llevaba 25 observaciones y 8 preguntas y respuestas respecto a la enseñanza. La terapia que describe es eléctrica. El arte chino de curar mediante la energía, Qigong, obra de Su Kongxin, la cual es una terapia compuesta por drogas minerales y vegetales en píldoras, cocción, infusión, aplicación de los agentes físicos, masaje y acupuntura. Culturas prehispánicas. La medicina náhuatl o tziotl, al igual que en otras culturas antiguas, también fue mágica y empírica. A diferencia de la medicina europea, no fue especialmente sintomática, ya que los mexicas se ocuparon de las causas y esencia de las enfermedades. Se enseñaba en los templos por los tepoztlatos o sacerdotes a los momaxtles o discípulos. Aprendían la manera de conocer las enfermedades, la terapéutica mediante la cirugía, el uso de plantas o animales o la fisioterapia. Los indígenas, en términos generales, consideraban que las enfermedades eran castigos de los dioses o de los antepasados, provocados por actos de desobediencia, por ofensas o por no cumplir con los deberes religiosos. El médico, por lo tanto, tenía que descubrir quién era el que se sentía ofendido para tratar la dolencia acorde con ello. Entre las culturas prehispánicas de América, el arte de curar con métodos predominantemente empíricos alcanzó niveles muy notables. En México se conocían y habían clasificado decenas de enfermedades, y en su curación se aplicaban técnicas complejas, como el bisturí de obsidiana, sutura con cabello humano y trepanación de cráneos. El auge de la rehabilitación en Latinoamérica comenzó después de las 2 guerras mundiales, especialmente de la Segunda, y motivada también por las epidemias de poliomielitis de las décadas de los 40 y 50. En esa época no existían instituciones monovalentes, y durante mucho tiempo la rehabilitación se efectuó en un sector de hospitales de agudos. Al igual que en Estados Unidos, los médicos latinoamericanos, primeramente, se abocaron al estudio de los agentes físicos, como el masaje, frío, calor, electroterapia y ejercicios, como medio curativo de secuelas invalidantes, antes de introducir el concepto de rehabilitación. La rehabilitación, tal y como se practicó durante la Segunda Guerra Mundial, recibió su mayor impulso de la medicina física. La fisioterapia,
ejercicios, kinesiología, electroterapia, deportes y recreación fueron sus pilares. Bien, ahora los antecedentes históricos de la fisioterapia en el mundo antiguo. Esta etapa la podemos dividir en la Grecia antigua y la medicina romana, que son el origen de la fisioterapia moderna. Iniciemos con la Grecia clásica, de los siglos 6 a 5 a.C. Siendo una ciudad de gran tamaño, con una arquitectura muy elegante, espaciosa y esculturas impresionantes. Ahora, rodeada de grandes árboles históricos de la fisioterapia en el ciudadanos antiguo, vestidos con túnicas largas la podemos dividir en la Grecia antigua y la medicina romana, que la medicina científica de la fisioterapia se dio gracias a que se originó el pensamiento racional. Del mismo modo, se tomaron en cuenta los conocimientos de Egipto y Mesopotamia. Sus autores son los pensadores presocráticos. Gracias al ingenio de Hipócrates, se desarrollaron 3 fuentes en esta época, que es la medicina sacerdotal, las especulaciones fisiológicas de los filósofos, donde se escribió un tratado para aplicar 4 elementos para la curación de enfermedades, siendo autor Empédocles. Y por último, está la de los cuidadores de los gimnasios. Ellos aprendieron a tratar lesiones de los clientes, como fracturas, luxaciones o algunas cirugías. Tiempo después, en la segunda mitad del siglo V a la primera del siglo IV a.C., inicia la ciencia en su forma más estricta, con la escuela hipocrática. Siendo muy disciplinada y con prácticas rigurosas, los médicos debían ir bien aseados, ser honestos, tranquilos, comprensivos y serios. Hipócrates escribió 7 tratados que apoyan a los agentes físicos como instrumentos terapéuticos, como la helioterapia, siendo baños de sol, la hidrología, utilizando el agua como agente físico, la masoterapia, en donde clasifica los masajes por sus cualidades, indicaciones y contraindicaciones. También menciona las relaciones entre los movimientos y los músculos, profundizar el conocimiento de los masajes, para curar afecciones de las extremidades. La terapéutica hipocrática se basó en un saber humanístico, destinado a conocer los secretos de la naturaleza del hombre, de las distintas enfermedades, distintos tratamientos y la propia naturaleza. Gracias a todas las aportaciones de Hipócrates, es conocido como el padre de la medicina. Otro pensador que destacó en esta época es Diocles de Caristo. Describe los beneficios del ejercicio físico al organismo, algo que hasta la actualidad sabemos que es esencial para una buena salud. Lo clasifica según su intensidad y duración, recomendando diferentes ejercicios dependiendo de la edad. En el siglo II a.C., la medicina se divide en 3 partes: la alimentación, los medicamentos y la curación con ayuda de las manos. Hablando de esta, son los masajes. Por otro lado, los pensadores Serpión y Glaucias impulsaron una escuela. En fin, continuemos con la medicina romana. La medicina que practicaban los romanos se consideraba primitiva. Por ello, en el siglo I a.C. se unió con la medicina griega. En esta etapa se destacan diferentes pensadores. El primero es Asclepiades, de Prusa, muy crítico a Hipócrates, tanto así que fundó una escuela para combatir a sus seguidores, aunque marcó un punto muy importante en la historia de la hidroterapia, en el cual se utilizaba el agua fría o caliente para enfermedades o relajamiento. También utilizaban la hidroterapia como método terapéutico en las llamadas termas, donde los romanos tonificaban sus cuerpos con baños, saunas y ejercicio, siendo estos los spas de la actualidad. Seguimos con Aulo Cornelio Celso, autor de la obra De Remedica, donde resalta sus conocimientos sobre la hidroterapia y los beneficios del ejercicio y masajes, así como las movilizaciones activas y pasivas. El Tratado de los Agentes de la Medicación Externa, escrita por Heródoto, el médico, estableciendo los principios básicos de la crenoterapia, efectos producidos por aguas minerales del mismo organismo. Y para cerrar esta época se encuentra Galeno, con su obra que constituyó la culminación del saber médico de la antigüedad clásica, dejando su sistematización durante 15 siglos, en la cual hace referencia a los agentes físicos para equilibrar los humores, base de su teoría,
Entre ellos está el masaje, ejercicios y baños. Sin embargo, la base de su método son las flebotomías y sangrías, sustentando su terapéutica en 3 pilares: la dietética, farmacología y cirugía. La fisioterapia de la Alta y Baja Edad Media. En la Edad Media, la medicina clásica griega permaneció latente, guardada por los monjes que practicaban la medicina teúrgica, con milagros de santos, reliquias sagradas y lo sobrenatural, pero eruditos en medicina que luego difundieron los conocimientos con la creación de las escuelas catedralicias fundadas por Carlomagno en el siglo VIII, donde se autoriza la enseñanza de la medicina. Alta Edad Media, siglo V al XII. El cristianismo reaccionó de manera restrictiva ante los espectáculos gimnásticos en los antiguos, suspendiendo los ejercicios y prohibiendo las exhibiciones del cuerpo. De igual manera, había curanderos, amuletos, brebajes mágicos, plantas y encantamientos, hasta masajes con ungüentos. El cuidado de los enfermos estaba asignado a los monjes. Y el concepto religioso de enfermedad, durante la Edad Media, era un castigo a consecuencia de los pecados cometidos. Baja Edad Media, siglo XIII al XV. Farmacopea, esto es, plantas medicinales y estructuración de la naturaleza. La fisioterapia en la Baja Edad Media comienza a desarrollarse una medicina europea gracias a la atracción de las universidades. Queda casi prohibido la realización de ejercicio físico. Esta visión proviene del culto al alma, que prevalece sobre el culto al cuerpo.